Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos disponemos en el día de hoy a celebrar el Domingo de Ramos. Podemos decir que es Domingo de Ramos sin ramos. Pero si algunos me escucharon, si algunos han conseguido una ramita, ojalá la tengan para todo el comienzo de esta celebración. Igualmente, hoy leemos la Pasión del Señor según San Mateo. Es una lectura un poquito larga. Yo los invito a que si podemos, nos pongamos de pies para escucharla. Algunos pueden tener su misalito, pueden tener algún folleto donde está la Pasión, la pueden ir siguiendo, pero en cuanto sea posible de pies. Ojalá tranquemos a los niños, expliquémosle que en ese momento vamos a estar en silencio escuchando. ¿Qué celebramos hoy? Hoy celebramos en primer lugar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es una parte alegre. Cuando se celebra en el templo, los niños juegan un papel muy importante. Hoy no. Y la segunda parte es la lectura de la Pasión, que es adelantar desde ahora lo que vamos a celebrar en esta semana, el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, hermanos, dispongamos nuestros corazones para dar comienzo a esta celebración. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual del Misterio Pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterio que empezaron con su entrada en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Por eso recordamos con toda fe y devoción esta entrada salvadora. Sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden levantar sus cirios un poquito. Enseguida leemos el Evangelio según San Mateo, que nos explica la ceremonia que estamos celebrando en el día de hoy. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David,
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús, Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, en un minutico de silencio, unámonos a Jesús, hagámoslo presente en nuestra mente y en nuestro corazón, acompañándolo. Pero no es sencillamente acompañarlo a Él, ser espectadores de lo que está sucediendo, sino que vamos a interiorizar. Somos nosotros los que entramos con Jesús. Somos nosotros los que en esta semana vamos a tomar partido, o con Jesús o en contra de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, preparemos nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía. Digamos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concede benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar las lecturas con mucho cuidado. Ojalá no nos distraigamos, ojalá pongamos nuestro corazón en estas lecturas porque es el comienzo de la Semana Mayor, el comienzo de la Semana Santa, el comienzo de la celebración de los misterios que nos dieron la salvación. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob, temelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo,
y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora los que puedan se pueden poner de pies para escuchar la pasión. ¿Ya todos listos? Ojalá que no haya distracciones, no haya ruidos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue a los sumos sacerdotes y les propuso. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó. Id a la casa de fulano y decidle, el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comía dijo, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió. Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz pronunció la acción de gracias y se lo pasó diciendo, bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo, te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo, sentaos aquí mientras voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo, me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar ni una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil.
De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos porque estaban muertos de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mira, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es. Detenerlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaba con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles, pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en qué paraba. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena de muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores diciendo:
He pecado, he entregado la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo habían ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los senadores, él no contestaba. Entonces Pilato le preguntó. ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ello la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaron, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas, María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca. Rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentados enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia. Id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una breve reflexión, porque la lectura que acabamos de hacer, yo pienso que es una catequesis mucho mejor que lo que cualesquiera de nosotros podemos hacer. Una de las preguntas que se hace mucha gente, y no solamente en este momento, sino durante muchos años, 20 siglos, ¿qué sentido tiene el sufrimiento y la muerte de Jesús? La primera lectura, voy a sintetizar la idea de esa primera lectura. Sufrir para poder consolar. Repito, sufrir para poder consolar. Queridos hermanos, en este momento que estamos viviendo dificultades grandes en el mundo entero, yo pienso que necesitamos esas palabras que nos animen a todos ante tanta muerte, tanto sufrimiento y tanta enfermedad. La primera lectura del profeta Isaías dice precisamente eso. Acepta ese destino que le ha correspondido por querer consolar a su pueblo. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Lógicamente el profeta se está refiriendo a Jesús, que más adelante va a pasar por esta situación. Y si recordamos toda la primera lectura, nos está mostrando precisamente eso, cómo Isaías es un profeta perseguido,
y perseguido por decirle al pueblo que hay dificultades, pero que sin embargo no pierdan la esperanza, que Dios está con nosotros, que el Señor sigue hombro a hombro con nosotros y Él también sufriendo con cada uno de nosotros. La segunda lectura que escuchamos de la carta a los Filipenses podríamos resumir diciendo: humillarse para ser como cualquier otro. Y precisamente Pablo lo está diciendo, nos está enseñando cómo Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se humilla, se hace uno, sin voz, sin poder, para darnos ejemplo. Nosotros, tal vez hay algo genético en todos nosotros, es el deseo de presumir, y presumimos siempre. Nosotros presumimos siempre, nos sentimos siempre más de lo que somos y queremos mostrar a los demás que somos más de lo que en realidad lo somos. Jesús no hace alarde de su categoría divina, se despoja de su rango y en realidad se colocó en el escalón más bajo, se humilló para poder redimirnos. Y en este texto del Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, Jesús nos habla precisamente, o mejor, el profeta, el evangelista Mateo, nos está diciendo todo lo que vivió y padeció Jesús, concluyendo con su muerte y su resurrección, que es prácticamente lo que vamos a celebrar en esta semana. El Jueves Santo, Dios mediante, celebraremos la última cena del Señor. El Viernes Santo vamos a recordar la muerte del Señor, pero el Sábado Santo en la noche y el Domingo de Pascua vamos a celebrar gloriosos la resurrección del Señor, que es nuestra propia resurrección. Resucitaremos a una nueva vida. Pasaremos este momento difícil que estamos viviendo y lógicamente empezaremos una vida diferente, una vida de mayor compromiso, una vida que realmente tiene sentido. Qué hermoso cuando el Señor nos llame para la eternidad y no lleguemos con las manos vacías, sino llenas de todo aquello que hemos hecho en favor de nuestros hermanos. Me llama la atención un puntico en este trozo que acabamos de escuchar de la pasión del Señor. Son precisamente los paganos, con toda la inocencia, los que realmente se dan cuenta de la dignidad de Jesús. La mujer de Pilatos, que le dice a Pilatos: no se meta a juzgar a ese hombre porque he tenido un sueño y sé que es un justo. Ese centurión allá en la cruz precisamente dice: ese es Dios, ese que acaba de morir es Dios. Hermanos queridos, yo pienso que esta celebración del día de hoy tiene que empalmar, tiene que ser continuada con lo que vamos a celebrar, especialmente jueves, viernes, sábado y domingo, el Triduo Pascual, pero no como espectadores, como no simples personas que estamos mirando qué le sucedió a Jesús. Y ya sabemos el final, resucitó y está vivo en medio de nosotros. Esta vez somos nosotros los que vamos a morir al pecado, vamos a morir al egoísmo y vamos a
de ahora en adelante a resucitar con Jesucristo para servir y amar a los demás como es el mandamiento del amor. Amén. Amén. Ahora, hermanos, nos ponemos de pies, si podemos, y ponemos nuestra mano derecha al frente. Y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, como verdaderos discípulos seguimos a Cristo que entra en Jerusalén para subir a la cruz. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, pidiendo por la salvación de todos los hombres y digamos: por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que viviendo en la fe el misterio de la pasión, recoja del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que se esmeren por construir un pueblo en equidad y en justicia, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los agonizantes, para que sientan junto a ellos la presencia del siervo obediente, que muriendo en el patíbulo confió su espíritu a las manos del Padre, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los hombres que no creen, para que como el centurión al pie de la cruz, vean en la muerte redentora de Cristo el signo incontrastable de la gloria divina, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que justificados por la sangre de Jesús y reconciliados con Dios por su muerte, seamos salvados por Él de las pasiones del mundo, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por nuestros seres difuntos, especialmente por el alma de Isabel de Meneses, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste al mundo a tu Hijo para que con su muerte y resurrección nos pudiera salvar a nosotros. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Esto será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Esto será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando restauró nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te alabamos con todas las voces de júbilo, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gregorio, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora su ramito lo pueden poner en la puerta de entrada de su casa para recordar que los cristianos católicos hoy celebramos precisamente la entrada triunfal del Señor y que empezamos a celebrar la Semana Mayor, aquella semana donde recordamos cómo con la pasión, muerte y resurrección el Señor nos ha salvado del pecado y nos ha permitido llegar un día a la vida eterna, a vivir con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Que tengan una feliz tarde y nos veremos Dios mediante el próximo martes celebrando la Eucaristía a las 7 de la noche. Que estén muy bien.